Buenas noches. Hello, hello, hello. Buenas noches por aquí. Bienvenidos a nuestro webinar de esta noche. Mi nombre es Maylin Sánchez y estoy con ustedes por aquí a través de la plataforma de Lidera. Bienvenidos. Ahí veo personas que se están uniendo. También estamos, hola, por el live de Instagram de Lidera. Buenas noches a todos. Gracias por acompañarme. Sí, saludos desde Canadá, Dora. Hola, Dora. Gracias por estar aquí, Dora. ¿Desde dónde se están uniendo? Vamos a ver. ¿Desde dónde se están uniendo? Vamos a ver. Hola, Jenny, ¿cómo estás? Hola. Gracias por estar aquí. Qué bueno que esta noche vamos a participar y vamos a compartir un momento y vamos a hablar sobre el tema de inteligencia emocional, que es tan importante, sobre todo en este tiempo que estamos viviendo, eh, y su importancia, en qué se basa y cómo podemos nosotros transmitírsela a nuestros hijos como padres, pero también como líderes. ¿Cómo podemos, por ejemplo, en los equipos de trabajo, cómo podemos utilizarla en los equipos de trabajo, primero con nosotros y luego con los demás? Gracias por unirse. Veo que se siguen uniendo y yo estoy muy contenta. Desde Canadá veo que también Marta. Hola Marta, gracias por estar aquí. Qué bueno, Canadá. ¿Y cómo está el frío por ahí, Canadá? ¿Cómo está el frío, Marta? ¿Y cómo está Dora? ¿Cómo se sienten? Yo me imagino porque aquí que estamos en República Dominicana, que es un poquito, este tiempo está un poquito frío, pero frío no, fresco. Comparado yo me imagino que con esos países que ya está haciendo bastante frío. Qué bueno que están aquí. Pues yo quiero felicitarles y felicitarles porque ustedes son parte de personas que se responsabilizan y toman acción ante la responsabilidad que tenemos, que tienen como padres. Y tomar acción participando y alimentándose para poder mejorarnos es parte de lo que nos toca. Felicidades por eso. Gracias también por estar aquí, por unirse y pertenecer a la familia de Lidera, de la cual también yo soy parte. Ginny esta noche no pudo estar con nosotros, que ella iba a participar, pero se le presentó, estaba un poquito, tenía un poco de migraña y no pudo participar, pero está con nosotros de corazón. Y yo quiero que me regalen estos próximos 40 minutos, donde vamos a desarrollar más que un webinar y que solamente yo esté aquí hablando para ustedes. Yo quiero que hagamos de esto una conversación que sea interactiva, que si tienen preguntas, que por favor me la hagan por aquí, por el chat. Yo voy a estar pendiente de las preguntas, igualmente por Instagram. Si tienen también alguna información que pueda contribuir con la información que yo les voy a compartir esta noche, también les voy a agradecer y así podemos hacerlo más interesante. Porque el tema de hoy, que vamos a tratar hoy, que es inteligencia emocional, es un tema que para todos los que nos desarrollamos en una sociedad de constante cambio y que como vemos, hoy más que nunca hemos vivido cambios inesperados, eh, y todos los que nos desarrollamos en esta sociedad y en esta vida que es un poco complicada, sí, y con el tiempo va siendo un poco más complicada, eh, este tipo de temas son tipos catalizadores de el éxito de la persona. Y esto lo dice la ciencia también, lo corroboran diferentes investigaciones, estudios especializados que se han hecho y sobre todo en este tiempo y como vamos evolucionando. El tema de habilidades sociales, inteligencia emocional, es uno de los temas que más se les solicita a las personas, de las competencias y las capacidades que hoy en día más deben tener las personas. Entonces, yo quiero
compartir pantalla con ustedes y que me ayuden diciéndome si ven lo que les voy a compartir. Es una presentación para que vayamos viendo un poquito más gráfico de lo que vamos a hablar esta noche. ¿Ok? Por el Instagram no se va a ver la presentación porque lo estamos haciendo por Zoom, pero igualmente sé que les va a servir mucho y que si quisieran tener esta presentación, que yo se las puedo compartir, me pueden escribir por el correo directo de Lidera, en el link lo pueden conseguir, o a mailinsanchez@gmail.com y se la puedo compartir. ¿Ok? Y les voy a pedir, por favor, que me digan por aquí, por el chat, si pueden ver mi pantalla. A ver si pueden ver la pantalla. Si pueden ver mi pantalla. Ok, ok. Bien. Sí, me parece que sí, perfecto. Pues como vamos a ver, y como hemos ya, un momentito que estoy aquí. Ok, bien. El tema de inteligencia emocional que vamos a ver esta noche y durante este tiempo que vamos a estar compartiendo aquí. Vamos a ver qué es la inteligencia emocional, qué beneficio nos brinda, cuáles habilidades debemos desarrollar para manejar una buena inteligencia emocional. Primero cuáles habilidades debemos desarrollar, debemos trabajar y luego cómo se la transmitimos a las personas a nuestro alrededor, especialmente a nuestros hijos primero, las personas de nuestra familia, en nuestro entorno, con quienes, si somos, por ejemplo, líderes de equipo, como con quienes trabajamos. La importancia del autoconocimiento, que es la base desde donde comienza la inteligencia emocional, y hablar de uno de los temas que incluye el autoconocimiento y que para mí es uno de los temas más importantes que aprendamos a descubrir, que es el temperamento. Porque es importante identificar cuál es mi temperamento. Vamos a ver, y primero hablar un poco, la definición de inteligencia emocional la podemos encontrar en internet, en Google, miles de formas y libros. O sea que traerles una definición del libro me pareció que un poco, por ejemplo, yo siempre nombro y uno de mis referencias es Daniel Goleman, que es mi maestro de inteligencia emocional, pero del que se trata la inteligencia emocional responde a otro modo de entender la inteligencia. Y inteligencia emocional, a través del desarrollo de las teorías de las inteligencias que ha tenido la ciencia a través de la historia, eh, se han desarrollado si tocamos el tema de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, de que ya no, una persona inteligente no es simplemente una persona que tenga un coeficiente intelectual alto. Hay diferentes tipos de inteligencia. Por ejemplo, Gardner menciona 8 tipos de inteligencia. Y dentro de estas está la inteligencia interpersonal, que es la que cuando nos podemos manejar efectivamente con otras personas, cuando podemos entender. Y ustedes saben, hay personas que tienen esto que es innato, que tiene muy buena, y decimos que es una magia, que es un ángel, pero realmente sí, hay personas que tienen unas habilidades naturales y otras que la desarrolla con el tiempo. Y eso es una de las grandezas de la inteligencia emocional, que se puede desarrollar. Eh, y decimos que la inteligencia emocional es la capacidad para dirigirnos con efectividad a los demás y a nosotros mismos. Y número uno, yo diría, y que lo más importante, como yo veo la inteligencia emocional, precisamente es eso, cómo me relaciono, cómo me entiendo, cómo me entiendo mis emociones, mis recursos y luego cómo yo lo hago con los demás. ¿Ok? Desde ahí comienza la inteligencia emocional. Dirigir con efectividad, me dirijo mi comportamiento, mis emociones, las conozco, las gestiono
y cómo yo también gestiono las emociones ajenas, cómo yo la conecto con las demás personas, cómo yo me automotivo, cómo yo motivo a los demás. Son las habilidades para yo poder frenar mis impulsos o gestionarlos y cómo vencer momentos de frustración, cómo yo salir fortalecido de momentos difíciles y momentos inesperados. Entonces, básicamente de eso es que se trata la inteligencia emocional. Y yo quiero preguntarles, si a ustedes les gustaría tener los recursos necesarios para manejar adecuadamente situaciones de estrés y sobre todo como lo que estamos viviendo hoy día, situaciones y momentos inesperados, situaciones que yo no espero, actitudes de los demás que yo no espero, por ejemplo, como padres, cómo yo manejo el, el- la- la- las reacciones de mis hijos, cómo yo me comunico efectivamente con mis hijos, cómo yo eh, busco información en ellos sin querer arroparlos, ¿ok? Comunicación efectiva, asertividad, empatía. ¿Cómo yo empatizo con mis hijos? ¿Cómo ellos empatizan conmigo? ¿Desde dónde? Si yo gestiono mis emociones ante ellos, esto también es importante. Entonces, si te gustaría manejar este tipo de recursos, es lo que hacemos aquí en Lidera. Manejamos este tipo de temas, estos temas, todo lo que es habilidades sociales, todo lo que nos ayuda, liderazgo, lo que nos ayuda a crecer. Y como padres, si les interesa tener este tipo de recursos y que sus hijos los tengan. Si tú crees que estas habilidades son importantes para la vida, ¿crees tú que estas habilidades, dice Dora que sí, que muchísimo frío? Oh, ahorita sí, claro que sí, dice Dora. Estas habilidades son muy importantes para la vida. Y si tú entiendes que conocerse bien para poder tomar decisiones eh, eh, efectivas, decisiones que te ayudan a tener recursos en tu vida, los que tú necesitas, si esto es importante, si tú puedes tener una autoestima sana para crecer y desarrollarte correctamente. Pero imagínense ustedes si ustedes pueden tener eso en sus hijos o si sus hijos pueden tener esto, conocerse y entenderse desde ellos. No quiero cambiar el mundo. Yo me trabajo, me conozco, me trabajo, entonces tengo la información que necesito conmigo, entonces soy mejor, me desarrollo de una manera que me permite entonces tener una buena interacción con el mundo. Si es importante tener y desarrollar buenas relaciones personales en la familia, en el entorno donde se muevan, entornos sociales. Y hay un punto muy importante que la inteligencia emocional nos deja desarrollar y nos permite tener. Y es no solamente desarrollar relaciones duraderas y relaciones efectivas, sino relaciones con el tipo de persona también que me ayuda a crecer, que me permite crecer. Son personas que aportan valor a mi vida, así como yo aporto valor a los demás. Esas habilidades, ¿crees tú como padre que son necesarias tú tenerlas tú en tu vida y también que tus hijos la tengan? Yo entiendo que este tipo de habilidades y de, perdón, que aquí muevo el teléfono porque aquí estaba fuera de, ok, que este tipo de información y este tipo de habilidades es importante para todos, sobre todo en momentos como hoy día, ¿ok? Entonces, permitir tener estos recursos, permitirnos, es importante. Y hay una noticia, bueno, y algo que es importante en la inteligencia emocional, se ha demostrado, la ciencia ha demostrado que a través de la plasticidad neuronal y la plasticidad que tiene el cerebro para aprender constantemente, nos es posible, no importa la edad, poder adquirir estos conocimientos y esas habilidades.
Hay, como dije hace un momento, hay personas que nacen naturalmente con habilidades sociales muy bien puestas, tienen habilidades naturalmente para relacionarse bien con las personas y con ellos mismos, pero estas habilidades se pueden desarrollar, no importa la edad que tú tengas, desde cuándo tú la puedas comenzar a desarrollar. Incluso las personas que tienen estas habilidades, cuando tienen conocimiento y la pulen, entonces le sacan mayor provecho. Porque, a ver, es como cuando tú tienes un recurso, un diamante en bruto, tú tienes un recurso y no sabes cómo utilizarlo, pero cuando tú tienes el conocimiento de cómo utilizarlo bien, entonces va a rendir mejor. Pero no solamente eso, vas a poder pasar esos conocimientos a tus hijos de una manera más efectiva. Ok, yo tengo esto en mi vida eh, como ejemplo. Esta foto que ven ahí es una foto mía de cuando yo estaba pequeñita y yo peladita con mi vestidito. Y yo quise traerles un poco de mi historia. Yo soy un ejemplo de cómo vivir y esto es parte de lo que me ha empujado y me ha motivado a mí a trabajar la inteligencia emocional como parte de mi vida, también de mi profesión. Durante mi niñez, yo tuve una niñez un poco complicada. Fui muy feliz, sí, porque yo vivía con mis padres, hija única, pero el matrimonio de mis padres era disfuncional. Y durante mi niñez yo tuve que vivir en muchos lugares diferentes, escuelas diferentes, amigos de diferentes lugares y vivir en diferentes lugares y por ende no había una estabilidad. Y mis padres, que frecuentemente tenían también un matrimonio con mucho problema, de incluso violencia. Entonces, para colmo, a mis 16 años, mi madre le detectaron una enfermedad terminal y no la superó. Mi madre murió cuando yo tenía 16 años. Y yo tuve que pasar de ser una niña única, hija única, con unos privilegios, a vivir en casa de un tío que es como mi padre, mi segundo padre, con 6 hermanos. Otra vez cambios muy fuertes, muy fuertes. Sin embargo, gracias a que mi madre era una mujer muy sabia y que manejaba muchos recursos emocionales, era muy, bueno, además de que era una mujer estudiada, también era una mujer muy sabia emocionalmente. Ella me enseñó y me guió y me permitió tener una buena educación emocional, identificar mis valores, afianzar mi amor propio. Me enseñó a tener una buena relación conmigo primero y luego con los demás, porque cuando tenemos una relación, esa es la base de tener buenas relaciones con los demás. Es tener una relación primero, una buena relación conmigo y luego tengo una buena relación con los demás. Entonces, esto me permitió a mí poder tener equilibrio en momentos difíciles y poder llevar una vida equilibrada a pesar de lo que pasaba fuera de mí, en mi mundo. ¿Ok? Entonces, es por eso que hoy yo les digo que trabajar en edad temprana, todo lo que es educación emocional y, y este tipo de habilidades, puede convertirse en la mejor inversión que usted haga por sus hijos. Es la mejor inversión que usted puede hacer por sus hijos y en usted también, porque definitivamente está demostrado que no importa la edad que tenga, yo puedo adquirir este tipo de habilidades, no importa la edad que yo tenga, pero efectivamente, como todo, los jóvenes y los niños son quienes más absorben el conocimiento de una manera más rápida y más efectiva. ¿Desde dónde comienzo yo a entender y eh, a trabajar mi inteligencia emocional? ¿Desde dónde? Desde mí mismo, desde mi autoconocimiento.
Y esto es, como vimos bueno, no sé si algunos de ustedes o ustedes pudieron estar en los 4 entrenamientos para padres exitosos que tuvimos en Lidera hace unos 15 días, con Ginny y con Lisette. Eh, Ginny trató el tema del autoconocimiento. Si no lo pudieron ver y si no tuvieron esta clase, por favor, vayan al canal de YouTube de Lidera, van a conseguir el canal bueno, así mismo lo pueden buscar, Lidera Escuela de Líderes, y vean esas clases. Esto es un refuerzo de esa clase, de esas 4 entrenamientos que vimos para padres exitosos. Y hablar del autoconocimiento es la base, es lo primero desde donde yo comienzo a gestionar una inteligencia emocional efectiva o a trabajar mi inteligencia emocional. Y según Daniel Goleman, que como les mencioné ahorita es mi autor preferido de inteligencia emocional, pero coincidiendo también con otros autores que estudian la inteligencia emocional, las personas debemos manejar 5 competencias básicas para poder gestionar y tener una buena inteligencia emocional. Comenzando con la conciencia emocional, la autoconciencia, que comienza desde el autoconocimiento. ¿Ok? Esto está dentro del autoconocimiento. Cuando me conozco bien, tengo una conciencia emocional, me conozco porque de eso se trata la conciencia emocional. Otra de las competencias es la regulación emocional o gestión emocional, lo que llamamos gestión emocional, la automotivación, las competencias sociales y la empatía. Y fíjense que 3 de estas competencias, 3, tiene que ver conmigo, conmigo, las 3 primeras. Conciencia emocional, que tiene que ver con el autoconocimiento, la regulación emocional, cómo yo gestiono mis emociones luego de que las conozco y sé cómo se mueven en mí, las provoca, y la automotivación. ¿Cómo me motivo? ¿Cómo yo me muevo? ¿Qué me motiva a actuar? Y luego la competencia social y la empatía. Hay otros autores, el mismo Goleman menciona dentro de la competencia social más habilidades y más competencias, pero básicamente estas son las 5 competencias que hablan los científicos de las emociones que debemos manejar. Entonces, si hablamos de la conciencia emocional y del autoconocimiento, el autoconocimiento es, ¿por qué entiendes tú que es importante conocerse? ¿Y cuál es la importancia del autoconocimiento? ¿Cuál es la importancia de que me conozca yo? ¿Cuál es la importancia de que mi hijo se conozca y que tenga un buen autoconocimiento? Hay muchísimas razones. Ginny en el entrenamiento desglosó un sinnúmero de importancias que sí, que ciertamente lo tienen. Pero conocer mis recursos, mis fortalezas, en qué yo soy bueno realmente, cuál es mi tesoro, cuáles son mis talentos, en qué yo puedo brillar, qué es lo que yo hago bien, cuáles son también mis debilidades, desde dónde yo soy vulnerable, mis valores, los míos propios, no lo de mi familia, no lo de mis hijos, no lo de mi esposo, no lo de mis amigos, mis valores, cuáles son mis miedos, qué es lo que no me permite actuar a veces, mis pensamientos, de qué forma yo pienso, si mis pensamientos son negativos o positivos la mayoría de las veces, qué tipo de pensamiento que yo frecuentemente tengo, cuáles son mis emociones más frecuentes, qué me motiva a actuar. Si yo no conozco o si no me conozco, porque a veces pensamos que nos conocemos, pero qué tan cierto es. Alguna vez me he puesto a pensar en cada una de las cualidades que están en mí, que yo debo manejar bien para poder entonces desarrollar todo el potencial que yo tengo. Porque si no, entonces va a ser como si yo no si no lo pulo, se muere. Si no lo trabajo y lo desarrollo, se muere. No existe. Entonces, ¿qué debo yo hacer para experimentar ese autoconocimiento? Y la importancia que tiene que
entender y saber que el transferirle eso a nuestros hijos es lo principal. Yo diría que en mi experiencia personal, sabiendo que la ciencia lo dice, porque ya lo he visto y lo he estudiado y lo tenemos en recursos, que los especialistas lo dicen, pero yo lo he vivido en carne propia. Parte de mi vida y de lo que yo he podido hacer en mi vida se debe a que ciertamente yo tuve recursos desde pequeña, gracias a mi madre, de trabajar mi autoconocimiento, conocerme, entenderme, poder gestionarme. Y ciertamente el autoconocimiento nos, nos da esa información, lo que debemos nosotros experimentar dentro, ¿qué tenemos nosotros? Experimentar qué es lo que tenemos y cómo lo gestionamos. Entonces, tener conciencia emocional, como les mencioné anteriormente, es conocer cuáles son, y no solamente conocer, sino llevar a conciencia cuáles son mis emociones y cuáles son las emociones de los demás. Pero cuáles son mis emociones, conocer cómo o cuáles eventos o qué generan las emociones en mí, cómo van a llegar a mí, en qué momento llega cierta emoción a mí y cómo llega, de qué manera yo la siento, dónde la siento, en qué parte del cuerpo, cómo porque las emociones son psíquicas y físicas. Yo las siento en mi cuerpo. De eso se trata la conciencia emocional, pero no solamente eso, sino yo conocer el clima emocional en determinado contexto. Cuando yo estoy en un lugar con personas, yo también entiendo y puedo conocer las emociones de los demás. Pero se basa en tener conciencia emocional primero conmigo, porque si yo no conozco mis emociones y no las estoy entendiendo, no voy a entender las emociones ajenas. ¿Ok? Entonces, comenzando por ahí, ese es el principal. Vamos a ver, un momentito, que estoy viendo algo aquí en el chat. Okay. Ese es el principal, la principal importancia, conocer y gestionar las emociones, perdón, conocer las emociones en mí. Entonces, a partir de ahí, voy a conocer las emociones. Si yo no sé cómo me siento cuando tengo miedo o cómo me veo físicamente, entonces no voy a entender cuando una persona externa a mí tiene también esa emoción. ¿Cuál es la función de la emoción entonces? La emoción es una reacción biológica que es natural, es parte de nuestra naturaleza y básicamente es una reacción psicofísica. Trabaja nuestra psicología, nuestra conducta y también trabaja nuestro físico, nuestro cuerpo. Por eso cuando tenemos, por ejemplo, una emoción, sentimos que, por ejemplo, si es miedo, nuestro corazón palpita rápidamente, si comenzamos a sudar, pero las emociones tienen naturalmente tres funciones básicas, que es adaptación, socialización y motivación. Adaptación, ¿por qué? Por ejemplo, cuando sentimos miedo a algo, el miedo lo que nos hace es o huimos o nos defendemos, ¿ok? Entonces, cuando pasa esto, nosotros reaccionamos, pero el miedo también me puede ayudar a motivarme, porque cuando yo tengo miedo, por ejemplo, a no tener sustento para traer a mi casa, entonces yo me muevo a buscar un mejor trabajo y eso es un motivador. Puede ser que el miedo sea motivador. Cuando hablamos de que las emociones son básicas y son parte de nuestra naturaleza, las emociones no son negativas ni positivas, las emociones son parte de nuestra naturaleza y debemos asimilarlo y entenderlo, porque ¿qué es lo que pasa cuando yo entiendo que la emoción es negativa? Por ejemplo, que no la quiero asimilar, no la quiero tener en mi vida. Entonces, cuando siento esa emoción que es desagradable, eso sí, puedo entender que es una emoción menos agradable que otra, entonces
quiero bloquearla. Y eso es lo que hemos aprendido a través de nuestra educación. Cuando yo tengo una emoción que no es agradable para mí, la quiero bloquear. Y cuando no la quiero sentir, eso es imposible, porque yo no, vamos a ver, eso yo no le puedo decir a mi corazón que deje de latir. Asimismo, yo no le puedo decir a mi amígdala cerebral, que es la parte del cerebro donde se gestionan las emociones, que deje de activar ciertos neurotransmisores. Entonces, la emoción no se deja de sentir. Tú, naturalmente la vas a tener. ¿Qué es lo que pasa cuando yo siento una emoción y yo pienso que es negativa? Que no la voy a querer tener y no voy a querer reconocerla y no la vas a dejar de tener. Entonces, vamos a comenzar a ver la emoción desde ese punto. No son negativas ni positivas, son humanas, están en mí. De hecho, yo digo siempre, y una de las cosas que a mí me mueve a estudiar sobre el tema de la inteligencia emocional, es que la inteligencia emocional y las emociones es parte de mi bendición, de mi vida, porque es como, es lo que me avisa a mí. Okay, la emoción lo que me da es información. Entonces, ¿cuándo surgen las emociones? Hay tres. ¿Cuándo surgen las emociones en mí? ¿Por qué surgen las emociones en mí? ¿Por qué surgen las emociones en mis hijos? ¿Por qué tienen algunas actitudes que yo no entiendo? ¿O por qué no, tengo yo algunas actitudes que yo no entiendo? Puede ser por un estímulo externo a mí, cuando me llega una información, por ejemplo, yo siempre tengo un ejemplo porque es muy bueno, lo he vivido. Mi hijo se fue para la playa con unos amigos y de camino para la playa me llama y me dice, mami, me voy para la playa con los muchachos, venimos a las 3. ¿Qué es lo que pasa en mí? Se genera una emoción, me sorprendí porque ¿cómo que te va para la playa? Un estímulo externo. Pero se genera también la emoción en mí cuando hay un impulso interno y se activa mi pensamiento. Entonces es interno, no es externo, porque cuando yo comienzo a pensar que mi hijo se fue a la playa y según mis pensamientos, y por eso es importante saber cómo son generalmente tus pensamientos, tienden a ser positivos o tienden a ser negativos. Entonces, si yo comienzo este estímulo de esa información, yo comienzo a pensar negativamente y la creencia que yo tengo de que unos muchachos solo para la playa es peligro porque van a tener un accidente, le va a pasar algo. Entonces comienza a surgir ese sentimiento y me pongo nervioso y me da miedo y comienzo a sudar y comienza el corazón a mil por hora. Entonces puede ser también por una necesidad no satisfecha en mí que se genera una emoción. Y eso lo vemos es muy gráfico cuando, por ejemplo, en los niños, cuando tienen una necesidad básica, por ejemplo, como el hambre, que es una necesidad básica, bueno, los niños no, porque a mí me da eso, a mí me da. Cuando yo tengo hambre, a mí me da pique, o sea, pique es que me pongo rabiosa, me da rabia. Y cuando los niños es igual, los niños, porque como los niños expresan las emociones por eso las emociones básicas, las emociones primarias son los niños expresan sus emociones primarias totalmente como son. Entonces, cuando yo tengo una necesidad no satisfecha, entonces también la emoción se genera en mí. Y yo puede ser, ¿cuál es la emoción? Entonces, ¿cuál es la necesidad no satisfecha que yo tenía en ese momento que mi hijo me, me da una información sobre algo que él hace y a mí me da rabia con él? Puede ser, no lo digo que no es personal, pero puede ser que yo tenga una necesidad de que me respete. Y como yo siento por lo que yo pienso, la creencia que yo tengo, que si yo no le decía a mis padres que yo me iba o que le pedía permiso, lo estoy respetando, junto a esa necesidad que yo tengo de respeto, de que me respeten, de autoridad, entonces puede surgir esa emoción en mí. Entonces, yo te quiero preguntar hoy, sabiendo que lo que me mueve a accionar básicamente son las emociones y las necesidades no satisfechas que tengo, esas dos cosas dependen de mí y que ambas cosas son parte de la naturaleza propia mía. ¿Cuáles son
hoy mismo las emociones frecuentes en ti, cuáles son el tipo de pensamiento que frecuentemente tú tienes, cuáles son tus necesidades no satisfechas. Pero aquí como padres, hablando aquí entre nosotros, ¿cuáles son las necesidades no satisfechas de tus hijos? ¿Por qué ellos tienen arranque a veces que nosotros no entendemos? ¿Cuáles son las emociones que ellos frecuentemente tienen? Y qué importante sería que ellos comiencen a descubrir eso desde jóvenes, desde niños. La importancia de gestionar, de manejar, de conocernos, de conocer nuestras emociones desde jóvenes, desde niños, y de saber cómo utilizar esta información es básica, señores, básica. Eso es parte de los entrenamientos que tenemos aquí en Lidera. Ese llevarles a ver, no tanto a los hijos, o sea, sí, claro, con esta certificación que tenemos, pero también a los padres, porque de nosotros dependen muchas cosas, de la información que nosotros tengamos. Entonces es que le damos ejemplos a nuestros hijos. Y cuando ellos tienen estos recursos es súper importante. Hay un tema dentro del autoconocimiento que vamos a desarrollar hoy y que yo les hablé y por qué lo tomamos en cuenta. Número uno, lo decidimos junto a el grupo que estamos trabajando estos eventos y es dentro del autoconocimiento, a mí me ha servido muchísimo el yo conocer cuál es el tipo de temperamento que tengo yo, cuál es mi temperamento o cuáles son los temperamentos que mayormente eh, 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 están en mí, predominan en mí. ¿Sabes tú cuál es el tipo de temperamento que tú tienes? ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es el temperamento de tus hijos? ¿Cuáles son los temperamentos que generalmente tu hijo o tus hijos tienen con ellos? ¿Cuáles son las características específicas que puedes aprovechar de tu personalidad, tomando en cuenta que la personalidad está compuesta por el temperamento y el carácter? ¿Ok? ¿Cuáles son esas cualidades dentro de tu personalidad que puedes aprovechar para tener una vida plena? Y unido a los estados emocionales que esto nos genera. ¿Ok? Entonces, tomando en cuenta esto, esta información que le quiero compartir hoy es una información sobre los temperamentos. Quizá igualmente ustedes pueden tener esta información. Hay muchos libros que hablan de esto, pero hay un libro y una autora que habla de los tipos de temperamento que se llama Florence Littwer, la autora, y el libro se llama Enriquezca su personalidad. Es un libro que yo conocí hace años y que me ha ayudado a mí grandemente en mi vida. Y esta teoría de los 4 temperamentos manejada por Littwer y otros autores, ella no se lo inventó, pero sí lo maneja muy bien en el libro y en todas sus conferencias y eso, habla de que generalmente tenemos 4 tipos de temperamento y que generalmente nosotros manejamos 2 tipos de temperamento, que son los más fuertes en nosotros. En cualquier momento determinado podemos manejar o podemos tener, perdón, cualquiera de los 4, pero generalmente hay 2 que son los temperamentos que nos forman, ¿ok? Entonces, hablar un poco del temperamento es decir que el temperamento es el material sobre el que se modela el carácter. Carácter y temperamento no es lo mismo. Y es parte también de lo que forma nuestra personalidad. Y si hablamos de que entre el temperamento y el temperamento es innato, puede ser heredado y no se modifica. El temperamento no se modifica, nace contigo y es parte de ti. El carácter sí es modificable porque el carácter tiene que ver con la información que nosotros vamos aprendiendo a través del tiempo. Y tú lo puedes aprender por tus padres, porque bueno, por eso hay un tema que yo siempre trabajo con los temperamentos, y es que el que te dice de que, no, mi papá era así, yo no voy a cambiar, porque eso no es así, eso se modifica, ¿eh?
No se guíen de eso, no se queden ahí. El carácter se puede modificar. El temperamento es innato y no se modifica. Y los cuatro temperamentos son melancólico, colérico, flemático y sanguíneo. Eso también me imagino que ustedes lo han visto en otras ocasiones. Pero, ¿cuáles son los temperamentos que prevalecen en ti? ¿Cuáles son los que tú tienes? O determinado, experimentar los cuatro tipos. Pero, ¿cuál de estos cuatro son los que eh, experimentamos con más frecuencia? Los que tenemos, los que forman parte de mí. Porque esto tiene que ver con cómo nos relacionamos con nosotros mismos, cómo actuamos nosotros, por qué nuestras reacciones, por qué en momentos determinados tenemos tales tipos de reacción. Y tiene que ver con cómo nos relacionamos con los demás. Y si yo les dejo esta plantilla, les voy a mandar a las personas que se inscribieron esas plantillas de regalo, no esta, identificar cuál es tu temperamento y puedes ver cuáles son tus fortalezas que tú puedes aprovechar de tu temperamento y cuáles son las oportunidades de mejora, qué tú puedes mejorar o qué es lo que tú tienes más débil de acuerdo a tu temperamento. Ok, yo les voy a mandar esa plantilla y el que por aquí por Instagram, que el que la quiera, por favor lo puede solicitar o me lo puedes poner aquí, tu correo electrónico o nos puedes escribir al correo de Lidera que está en el link de la bio. ¿Okay? Entonces, o un mensaje directo también podría ser. Entonces, como vemos, los melancólicos coléricos se llevan más de el pensamiento, son más analíticos. Sin embargo, los flemáticos y los sanguíneos son más sentimentales, más emocionales. ¿Ok? Y dentro de esto también vemos que los melancólicos y los flemáticos son introvertidos y los coléricos sanguíneos son extrovertidos. Yo quiero que vean esta plantilla un poco ahí y vean cuáles son las características, por ejemplo, dentro de los melancólicos, dentro de sus fortalezas son sensibles, creativos, pueden ser idealistas, leales, delicados, analíticos, son muy analistas. Sin embargo, dentro de sus oportunidades de mejora son susceptibles, antisociales, pueden ser confusos, pueden ser vengativos. Los coléricos, dentro de sus fortalezas, son energéticos, son prácticos, independientes, son líderes innatos. Y dentro de sus oportunidades de mejora son impacientes, son vanidosos, pueden ser dominantes, pueden ser rencorosos, sarcásticos. Y asimismo, entonces vemos a los flemáticos, por ejemplo, dentro de sus fortalezas son tranquilos, son cumplidores, son eficientes, son organizados, son prácticos, son los mejores amigos. Y dentro de sus debilidades, indecisos, son, por ejemplo, desconfiados, a veces son egoístas, ansiosos, pueden ser cobardes también, no se atreven mucho, no son arriesgados. Y por último tenemos a los sanguíneos. Ay, sanguíneo de mi vida, yo soy sanguínea. Dentro de sus fortalezas son atentos, son cálidos, son compañeros, también son líderes, amistosos, son un poco, dentro de sus oportunidades de mejora, son poco planificados, no les gusta la planificación, a veces son egoístas, a veces son impulsivos. Entonces, tomando en cuenta esto, ¿qué tipo de temperamento? Y esto no es que se lo estoy diciendo, esto es algo rápido que estamos haciendo sin profundizar. Pero ahí tú te puedes dar cuenta qué tipo de temperamento puedo yo tener. ¿Cuál es mi tipo de temperamento? ¿Y cuál es el temperamento de mis hijos? ¿Cuáles son? ¿Qué tipo de temperamento tiene mi hijo? Porque de acuerdo a esto, igualmente, tú puedes, por ejemplo, en mi caso, y les voy a contar esto, yo tuve una experiencia yo soy, bueno, sanguínea colérica, una combinación fuerte. Sin embargo, por ejemplo, mi madre era flemática y melancólica. Y, eh, bueno, mami porque tenía conocimiento, mucho conocimiento, pero nosotras chocábamos mucho, porque yo soy rápida, supervolada, ya ustedes saben. Entonces mi mamá era una mujer calmada, totalmente pensativa, analizaba todo. Entonces
¿Qué es lo que pasa con eso? Que a veces nosotros no entendemos esto y puede, y pasa frecuentemente, porque yo he tenido, por ejemplo, yo he tenido personas que vienen a mis talleres que porque sin querer su madre le hizo entender que era una persona antisocial o que no tenía, porque por ejemplo su madre era sanguínea y ella era melancólica. Entonces, esto es importante, identificar por eso les dije, saber cuál es mi temperamento ha sido importante para mi vida, pero para la vida de mi familia, porque yo entiendo a mis hijos, sé que no tienen un temperamento como el mío, pero entiendo a mi esposo. Yo entiendo que mi esposo no tiene el temperamento que yo tengo y que al principio de nuestro matrimonio tuvimos mucho problema basado en esto, porque yo soy una persona que yo no pienso en lo negativo, yo soy súper arriesgada, no planifico y mi esposo es melancólico y es un hombre que piensa planificado. Y señores, eso era unos líos, ya ustedes saben. Sin embargo, después que yo tengo esta información, me doy cuenta que gracias a esto nosotros hemos conseguido cosas que hemos podido trabajar gracias a su planificación, al análisis de las cosas. Sin embargo, cuando necesitamos tomar decisiones, hacer lo que hay que hacer, entonces él me deja actuar. Entonces, eso es parte, por eso les dije que es parte del éxito que uno descubre cuando uno entiende, gracias a tener conocimiento de cómo soy yo, quién soy yo, cuáles son mis recursos. Entonces yo comienzo a ver que puedo yo sacarle beneficio a eso. ¿Y cómo puedo yo tener una mejor relación con los míos? ¿Cómo mis hijos pueden tener una mejor relación conmigo cuando entiendo esto? Esto es parte de lo que se puede aprender en estos entrenamientos que tenemos de líder y sobre todo en la certificación del Youth Balance. Ojalá que ustedes hayan podido tener información o si tuvieron en los entrenamientos anteriores que hemos dado, pero a mí me gustaría saber y que me escriban por aquí, por el chat, si aprender a dominar este tipo de información les podría ayudar a ustedes, primero a ustedes personalmente como padres y no solamente como padres, porque lleven toda esta información, por ejemplo, a ustedes en sus lugares de trabajo, con sus equipos de trabajo. ¿Les podría ayudar esto a relacionarse mejor? Y quiero que me lo digan por aquí, por el chat. ¿Les podría ayudar a relacionarse mejor? ¿Podrían ustedes tener mejores relaciones con sus hijos, con sus equipos de trabajo? Yo quiero presentarles este video que indudablemente, claro que sí, dice Miriam, dice Dora que es muy útil, dice Miriam, perdón, dice Dora que sí, que claro que sí. Vamos a ver. Quiero presentarles esta información, ahí me están viendo otra vez. A ver. Sobre nuestra certificación de Youth Balance y cómo pueden ustedes conseguir a través de esta certificación que sus hijos adquieran no solamente estos conocimientos, pero este tipo de información y igualmente los 4 entrenamientos anteriores que tuvimos, que ustedes pueden verlo en nuestro canal de YouTube, pueden ver todos nuestros entrenamientos en el canal de YouTube y a través de esta certificación pueden obtener estas informaciones y toda esta preparación. Yo quiero que veamos este video y me digan, por favor, Dora, si pueden ver la presentación y escucharla. Vamos a ver. Sí, bien. Atención, padres, madres y tutores. Les traemos una gran oportunidad. 2 palabras. Youth Balance. La más completa y dinámica certificación de liderazgo juvenil. Justo en el momento en que sus hijos más lo necesitan.
Sabemos que quieres empoderar a tu hijo adolescente para hacer frente a la realidad actual. Con los potentes recursos que recibirás de nosotros, vas a lograrlo. Hola, soy Ginny Jacobo y estoy muy emocionada de poner en práctica nuestros más de 35 años de experiencia, equipando y jóvenes en toda Latinoamérica, y ahora lo ponemos a tu disposición. En Youth Balance, los jóvenes estarán en contacto con líderes de todo el mundo. Esto es grandioso, ¿verdad? El mundo se convierte en el patio de juego de tus hijos. A través de vibrantes lecciones virtuales, serán preparados en oratoria, liderazgo, inteligencia emocional, finanzas, mentalidad de éxito, emprendimiento y mucho, mucho más. Contamos con maestros internacionales, expertos en cada una de las áreas que tu hijo necesita hoy. Por eso, queremos hacer equipo contigo. Sabemos que le has inculcado valores y una visión del mundo inigualables. Ayúdanos a equiparlos con las más modernas herramientas de crecimiento para desarrollar su potencial y que su éxito en el nuevo escenario mundial esté garantizado. Elevemos su nivel de liderazgo y alcanzará su máximo potencial. no te pierdas nuestra oferta de lanzamiento. Perfecto. Ahora de nuevo conecto aquí. Ok, perfecto. Aquí, entonces, como pueden ver, la certificación de Youth Balance, que la tenemos abierta ya para que les voy a poner en el chat, les voy a poner el link donde pueden entrar. Si les interesa inscribirse desde hoy, pueden hacerlo. Y para... yo les voy a dar también información sobre esto que tenemos el día de hoy, que es una oferta para que aprovechen hoy esta certificación. La oferta se trata de que van a obtener un 50% de descuento a quienes se inscriban hoy. Si usted le interesa y entra al link que les vamos a poner aquí en el chat, puede entonces entrar y obtener todos estos recursos que no solamente habilidades sociales, hay temas de entrenamientos de mentalidad de éxito, por ejemplo, finanzas personales, el tema de liderazgo, que es también buenísimo y es un recurso que es básico en este tiempo, oratoria, cómo comunicarse efectivamente, PNL, y ese tipo de información que es básica para que hoy tu hijo se desarrolle desde donde todas las habilidades que necesita para ser exitoso en su vida y sobre todo en este tiempo que estamos viviendo. Otra cosa también, que a través de tu obtener esta certificación, los padres también tienen información y tienen entrenamientos especiales para ellos, donde van a obtener este tipo de información y van a poder acompañar a sus hijos a crecer juntos. ¿Ok? Entonces, qué bueno que han estado aquí. Yo quiero que cualquier pregunta que tengan luego de lo que hemos visto esta noche, como les prometí al principio, yo creo que hemos abarcado todo el tema de, bueno, en este corto tiempo, de lo que es la inteligencia emocional, por qué es importante, el autoconocimiento y el temperamento. Y si tienen preguntas, por favor, que me puedan... Aquí, déjame ver, déjame ponerla. Bien. Sí, perfecto. Gracias, gracias a ustedes. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Yo les quiero invitar que se unan a la comunidad de Lidera a través de todas las redes. Estamos en Lidera, Escuela de Líderes. Pueden también buscar información dentro de nuestras redes de la certificación Youth Balance y pueden también participar en todos los entrenamientos que estamos teniendo frecuentemente sobre este tipo de información. Pero también, y esto es importante, unan a sus hijos, tráiganlo aquí, tráiganlo para que se lleven esta información de una manera que se vayan introduciendo y que vayan tomando este tipo de información.
Gracias a ustedes por estar aquí esta noche. Gracias por acompañarnos y espero verles en los próximos entrenamientos. Sigan en nuestras redes. Yo les voy a dejar el link por aquí, déjenme compartirles para que puedan unirse y adquirir adquirir esta oferta que tenemos hoy del 50% de descuento. Gracias por estar aquí esta noche. Ahí tienen el link. Pueden unirse y nos vemos en los próximos entrenamientos. Gracias. Bye bye.